By elevating him to such heights, Kim Jong-il hopes to one day take the reins of power himself. Hey, bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy analizamos 10 familias infames que forjaron la historia mediante la tiranía y la corrupción. Never before had a dictator looked so colorful. La familia Fujimori. Alberto Fujimori pasó de ser un político marginal a presidente de Perú en 1990. A decade in power sealed his legacy as one of Peru's most controversial leaders, admired by some and reviled by others. Al principio prometió orden en medio del caos, pero su reinado pronto decayó en brutalidad. En 1992 dio un autogolpe de Estado, clausurando el Congreso y los tribunales, otorgándose un poder ilimitado. Bajo su dictadura se cometieron diversas atrocidades, como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y la esterilización forzada de mujeres indígenas. ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! Aunque sus políticas rescataron la economía peruana, su corrupción era profunda. La malversación de fondos, el soborno y el fraude electoral se generalizaron. In 2009, Fujimori was sentenced to 25 years in prison on charges of human rights abuses. Su hija Keiko incluso se incorporó a la política a los 19 años, prometiendo terminar lo que su padre comenzó, solo para enfrentarse a un escándalo de lavado de dinero de $17 millones. El hijo de Alberto, Kenji, congresista, también fue criticado por sus vínculos con el legado de miedo y traición autoritaria del régimen. La familia Batista. De familia de agricultores de caña de azúcar, Fulgencio Batista se abrió camino hasta el poder. En 1933 lideró la revuelta de los sargentos, convirtiéndose en la figura influyente del gobierno cubano. Temiendo una derrota en las urnas en 1952, lanzó un golpe militar y tomó el control total. Lo que siguió fueron 7 años de terror. La prensa fue silenciada, las protestas prohibidas y su policía secreta acusada de asesinar a más de 20,000 personas. Batista incluso se alió con mafiosos estadounidenses como Meyer Lansky, convirtiendo La Habana en un centro del crimen organizado y amasando vastas fortunas. Whereas in 1940 his accumulation of wealth appeared as a byproduct of his populist rule, now the reaping of profits was his only evident goal. Su familia disfrutaba de mansiones y lujos, mientras que el pueblo cubano estaba sumido en la pobreza. Finalmente fue la revolución de Fidel Castro la que obligó a Batista a huir en 1959, poniéndole fin no solo a su gobierno, sino también al férreo control de su familia sobre Cuba. The plush hotels now house the evidence, crowds of witnesses waiting to testify about the outrages of Batista's strong-arm men. La familia Khomeini. Tras la revolución iraní liderada por Ruhollah Khomeini, este se alzó como líder supremo de Irán en 1979 y lo que siguió fue un nuevo y severo orden. خروج شاه اولین مرحله پیروزی ملت ماست و ما مشکلات زیاد در پیش داریم. Estableció tribunales revolucionarios que ejecutaron a miles de personas en nombre de la lucha contra la corrupción. Los presos políticos de izquierda también fueron expulsados. Bajo su régimen, los derechos de las mujeres se derrumbaron. El hijab se volvió obligatorio, se redujeron las libertades y se impusieron estrictos códigos morales. The imposition of Islamic law here has started with an order to women to cover their heads in government offices. Many are furious. Only a minority in Tehran already follow the instruction. Ni siquiera los menores de edad se salvaron, fueron enviados al frente de guerra, lo que provocó indignación mundial. Aunque la esposa y la hija de Khomeini mantuvieron un perfil bajo, apoyaron su visión, sus hijos por otro lado estuvieron profundamente involucrados, y Ahmed se convirtió en su principal ejecutor, asegurando la pervivencia de su doctrina. Como familia, los Khomeini se aferraron al poder mediante la represión, traicionando la esperanza de democracia en Irán. We are doing this owing to the tenets of Islam. La familia Pinochet. La democracia chilena no solo colapsó, sino que fue aplastada por un golpe militar en 1973 liderada por Augusto Pinochet. A partir de ese momento, la libertad se desvaneció. Out on the streets of Santiago, leftists, protesters, artists and intellectuals were all being rounded up and marched to the internment camps that were springing up across the city. Pinochet suspendió los derechos civiles, disolvió el Congreso y desató una policía secreta responsable del asesinato, la tortura y la desaparición de miles de personas. I want to know when my father was killed, on what day, where are his remains. Then I can finally say goodbye.
Sus políticas neoliberales profundizaron la desigualdad, llevando a muchos chilenos a la pobreza. Su esposa Lucía apoyó abiertamente su régimen, ayudándole a administrar las finanzas hasta que posteriormente fue acusada de malversación de fondos. Sus 5 hijos fueron igualmente cómplices, enredados igual que su madre en escándalos de malversación de fondos públicos. Finalmente, Pinochet fue acusado de crímenes de lesa humanidad y corrupción, acumulando más de 28 millones de dólares. Para los Pinochet, el poder no consistía en liderar una nación, sino en enriquecerse a costa de las vidas y la democracia chilenas. Some time ago, I would have said that the dictatorship was behind us and hadn't played such an important role in Chile. But I wasn't fully aware of what had really happened. La familia Marcos. Filipinas alguna vez anheló el progreso, pero bajo la familia Marcos, esa esperanza se convirtió en pesadilla. Now everybody seems to be involved in the destiny not only of himself but of the entire country and of the entire nation. And this is what we have been hoping and praying for. Ferdinand Marcos condujo a la creciente economía a una crisis de deuda y cuando la situación se agravó, declaró ley marcial en 1972, instaurando una dictadura. Su régimen supervisó miles de ejecuciones extrajudiciales, torturas y arrestos ilegales de opositores políticos y ciudadanos comunes. Al mismo tiempo, saqueó entre 5 y 10 mil millones de dólares de fondos públicos. And all the while, Filipino citizens were being tortured and imprisoned, the Marcoses would spend really brazenly and lavishly. Mientras su esposa Imelda y sus hijos vivían en un lujo notorio, millones de filipinos se empobrecieron. Aunque la familia se exilió, regresaron y recuperaron su influencia política. Hoy, Bongbong Marcos Jr. preside y Filipinas permanece bajo la sombra de la familia Marcos. That we'll need, that we must remember, we must be motivated by the lessons that he left with us. The lessons that we must exercise good judgment. And always side with the national interest and the interest of Filipinos. La familia Duvalier. Se esperaría que un médico sanara una nación, pero ese no fue el caso de François Duvalier. It's the beginning of decades of dictatorship for Haiti. Siendo un médico rural, convirtió Haití en su dictadura personal, coronándose presidente vitalicio y gobernando mediante el terror. Llenó su círculo de leales pagados con fondos estatales robados, mientras sus temidos escuadrones de la muerte, los Tonton Macoute, silenciaban la disidencia, dejando miles de muertos o desaparecidos. Incluso encubrió su reinado con una mística vudú para reforzar su control. He calls elections in 1961. And there is only one name on the ballot for president. Tras su muerte, su hijo Jean-Claude tomó el poder en 1971, gobernando con menos brutalidad, pero con mucha más negligencia. Malversó la riqueza pública para un estilo de vida lujoso, mientras la pobreza asolaba Haití, hasta que la rebelión lo obligó al exilio en 1986. And for someone like that, to have amassed this fortune, to have a wife with a cold room in the palace where she has a collection of fur coats. In Haiti. Al final, en lugar de sanar, los Duvalier dejaron a los haitianos con heridas por generaciones. La familia real de Leopoldo II. ¿Puede una nación ser propiedad de un monarca como su patrimonio personal? Entre 1885 y 1908, el rey Leopoldo II de Bélgica reclamó el Estado Libre del Congo como suyo, gobernándolo con poder absoluto. Leopold once said about his Congo, "What I do there is done as a Christian duty." Bajo su sistema, los aldeanos eran obligados a cosechar caucho y recolectar marfil bajo cuotas imposibles. El incumplimiento de las demandas se castigaba con azotes, asesinatos y la amputación de manos como prueba de obediencia. Durante este tiempo, millones de hombres, mujeres y niños murieron a causa del trabajo forzado, el hambre y las enfermedades. I think one can assume that he knew, maybe not all the details, but that he knew that the system of exploitation of the rubber in the Congo had gruesome effects. Mientras que los congoleños soportaban un sufrimiento inimaginable, el rey Leopoldo enriquecía a su familia real a punta de marfil y caucho. Fue la indignación humanitaria la que finalmente obligó a Bélgica a tomar el control en 1908. Pero para entonces, la codicia de la familia de Leopoldo había consumido a toda una nación. Car il a fallu quelques 100 ans pour que, enfin, remonte à la surface
tous les secrets peu reluisants sur la colonisation au Congo. La familia Ceausescu. Utilizando su carisma para enmascarar la dura realidad de Rumania, Nicolae Ceausescu ascendió en la jerarquía política tras pasar un tiempo en prisión. Finalmente se convirtió en presidente, dando esperanza a los ciudadanos al flexibilizar la censura de prensa y prometer reformas. În acel moment a existat o singură suflare în România. Partidul și poporul. Pero pronto él y su esposa Elena, viceprimera ministra, desataron una tiranía aún peor. Su policía secreta, la Securitate, impuso una dura represión que causó miles de muertes, mientras que su extendido culto a la personalidad ocultaba la crisis económica del país. Vroia să arate că noi producem mai bine și mai mult decât sovietici în agricultură. De aceea, în unele cazuri absolut particulare, unele din aceste raportări nu oglindeau realitatea. Mientras los Ceausescu vivían en la opulencia, sus políticas obligaron a los rumanos a sufrir graves penurias, incluyendo la exportación de alimentos, mientras la gente se moría de hambre. Hunting deer was Ceausescu's favorite sport, so he passed a law forbidding anyone else to shoot them and then cordoned off 2,000 acres of the best hunting land for himself. Su reinado terminó con la Revolución de 1989, con la ejecución de Nicolae y Elena el día de Navidad. Hoy, el legado de los Ceausescu en la historia rumana es uno en el que el poder prevalece sobre la compasión. La familia Pol Pot. ¿Puede una sola familia hundir a toda una nación en una pesadilla? Pol Pot, nacido en una familia de agricultores rurales de Kampong Thom, ascendió para liderar a los Gémeres Rojos e imponer su visión radical en Camboya. The bloody and cruel regime of Pol Pot is said to be responsible for the death of more than 1 million people. Su primera esposa, Kieu Ponari, y su cuñado, Ieng Sari, ocuparon altos cargos gubernamentales orquestando purgas e imponiendo la convivencia. Otros familiares ocuparon cargos que consolidaron aún más el régimen, implementando políticas que causaron sufrimiento masivo. Who dares to say there was no genocide? I can't use one of my ears or one of my eyes. Las ciudades fueron vaciadas, el dinero y la religión abolidos, y las minorías étnicas atacadas, dejando millones de muertos, como luego confirmaron tribunales internacionales. Aunque Pol Pot murió bajo arresto domiciliario en 1998, su familia será recordada para siempre como un testimonio escalofriante de cómo la ideología y el poder familiar pueden destruir una nación. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. La familia Kim. No creo que te sorprenda oír hablar de la familia Kim de Corea del Norte. Desde 1948, su férreo control ha modelado cada aliento de la nación. They rule over their people as gods. Comenzó con Kim Il-sung, cuyo régimen estalinista e ideología juche generaron miedo y devoción ciega. Posteriormente, su hijo, Kim Jong-il, dedicó los recursos de la nación a ambiciones militares y nucleares. It's about, if you attack us, if you do anything to us that we don't like, we'll fire a nuclear missile at you. Game over. Ahora Kim Jong-un continúa ese legado, gobernando mediante el miedo, la propaganda y la hambruna. Durante la marcha ardua, innumerables murieron de hambre, mientras que otros perecieron en brutales campos de trabajo. Su culto a la personalidad los convirtió en dioses y a sus ciudadanos en adoradores. It's kind of the mirror image of a religion of the worst sort. Incluso figuras familiares como Kim Jo-hong contribuyen a mantener el mito del liderazgo divino del régimen. Durante más de 7 décadas, los Kim han convertido el poder en un derecho de nacimiento, transmitiendo la tiranía como una tradición familiar. ¿Cuál te parece que es la peor dinastía que haya existido jamás? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.